Sofía Suescún Y mi nombre es Isabela Prieto. y este es nuestro video del proyecto de indagación del primer trimestre. Bueno, para empezar, nuestra pregunta de investigación realizada fue: ¿qué factores del clima afectan de algún modo el rendimiento de los paneles fotovoltaicos? ¿Aló? ¿Aló? Hola Sofi, ¿cómo estás? Qué día tan soleado el que hace hoy, ¿no? Hola Isa, sí tienes razón. Hoy está haciendo mucho calor. Oye, ven, pero tú tienes un panel fotovoltaico en tu casa, ¿no? En un día de tanto calor como hoy te debe ser muy útil. Pero, ¿por qué dices eso? Entonces me pregunto, ¿qué factores del clima podrían afectar el rendimiento en un panel fotovoltaico, como el de tu casa? Pues mira, por ejemplo, una hipótesis que yo tengo es que los factores tipo la temperatura, el calor o los diferentes tipos de clima ayudarían positivamente al rendimiento de los paneles fotovoltaicos. Otra hipótesis también podría ser que, por ejemplo, factores como la radiación ultravioleta también lo ayudarían en su rendimiento. No, Isa, mira, te explico. El máximo rendimiento del panel fotovoltaico no se da cuando hace más calor, sino cuando el panel se encuentra en un ambiente templado. Como cualquier otro dispositivo que conduce o produce electricidad, el calor siempre lo va a afectar negativamente, disminuyendo su rendimiento. Lo que pasa es que este efecto negativo del calor sobre el rendimiento del panel se verá compensado por el aumento de las horas que esté expuesto al sol. O sea que como tal la cantidad de calor no es lo que afecta el rendimiento del panel, sino el tiempo que éste dura expuesto al calor. Ah, Exacto, y recuerda, esto es en cuanto al factor del calor. pero bueno, entonces ¿cómo es la relación entre la temperatura y el rendimiento del panel fotovoltaico? Porque hasta donde yo sé la temperatura es el nivel térmico de un objeto debido al movimiento de las partículas dentro de este. La temperatura para los paneles fotovoltaicos influye mucho, porque entre más aumenta el nivel de la temperatura, menor será su rendimiento. O sea, un panel solar trabaja mejor cuando al momento de convertir en electricidad la radiación del sol que recibe, debe haber una menor temperatura a la que está sometido el panel. Esto es un fenómeno llamado como coeficiente de temperatura. Entonces, para entender mejor este fenómeno, se podría hacer una gráfica teniendo en cuenta los factores tipo temperatura y las condiciones de radiación. Sí, claro, y no te vayas a olvidar del rendimiento del panel. Ok, entonces espera un momento. Listo, Sofi, ya la tengo, mira. Bueno, en la gráfica se puede ver que hay una curva de cómo baja el rendimiento del panel fotovoltaico al momento en que aumenta la temperatura. Y en estas mismas condiciones, esta se reduce. Entonces, en la primera curva, o sea, la que tiene la letra I, significa la intensidad de la radiación. En la segunda, que es la V, es el voltaje. Y en la de la letra N es el rendimiento. Además, todo esto teniendo en cuenta que hay una radiación solar de 100 la megawatts. placa Pico o algo así. Yo creo que te refieres a la potencia pico de una placa solar. Sí, eso, pero ¿qué es? Bueno, primero hay que saber qué son las células fotovoltaicas. Estas son los dispositivos eléctricos que transforman la energía luminosa en energía eléctrica. O sea, son dispositivos que producen electricidad cuando la luz solar recae en ellos. Ahora sí, la potencia pico de una placa solar es, por ejemplo, cuando tenemos 265 watt pico, que está dada por el momento en el que el Sol produce 1000 watts en un metro al cuadrado a 25 grados. A este concepto se le conoce como la hora solar pico. O sea, solamente ahí es donde se obtiene el 100% del rendimiento de estas células fotovoltaicas. Como sabemos, con el calor la producción baja. Es por esto que la mayoría de los paneles, cuando están por encima de 40 grados, su rendimiento suele estar por debajo del 60%. Por eso, cuando hablamos de producción solar, nos referimos a días completos. Entonces, si por ejemplo en verano
Una instalación solar tiene montados 10 kilovoltios por hora en paneles. Cuando este esté en su mejor momento tendrá 8 kilovoltios por hora. Así es, veo que estás comprendiendo mejor. Bueno, pero teniendo en cuenta todo esto, ¿siempre va a haber solamente un tipo de radiación solar? No, de hecho encontramos tres tipos de radiación. La radiación directa, que es cuando la radiación del sol pega directamente al sistema de captación que tienen todos los paneles. La radiación difusa, que es cuando la radiación del sol pasa primero por nubes. Y por último, la radiación de albedo, que es cuando la radiación solar primero pega en el piso y luego se refleja en el panel. Cabe resaltar que a pesar que estén en categorías, al momento de convertir la radiación en energías, estas se vuelven una sola. O sea, son tres tipos de radiación, pero al momento en que se cuantifican solo existe una. Correcto, así es. Ok, entonces ahora que ya sé cómo afecta la temperatura y el calor a los paneles fotovoltaicos, entonces si por ejemplo hay diferentes condiciones climáticas, ¿también en ese caso se verá afectado su rendimiento? Los cambios constantes en el clima es un factor que sí afecta la eficiencia de los paneles fotovoltaicos. De hecho, todo depende de las condiciones climáticas, ya que éstas se pueden aprovechar de las propiedades de la radiación solar. Entonces, ¿qué ejemplos podrían representar mejor las diferentes condiciones climáticas? Bueno, en los días lluviosos, por ejemplo, al contrario de lo que cree la gente, existen beneficios y es porque el agua va a ayudar a limpiar las partes difíciles del sistema fotovoltaico. Ten en cuenta que los paneles solares se construyen para poder soportar el agua. En los días nublados, los paneles fotovoltaicos van a absorber la radiación difusa para seguir transformándola en energía. En los días de alta temperatura, como lo dije antes, los paneles no van a producir mayor electricidad, sino que al contrario se va a disminuir. Generalmente, los paneles solares están preparados para soportar una temperatura promedio de 20 a 25 grados para obtener una mejor eficiencia. Una temperatura mayor a esas, como por ejemplo de 30 grados, ya será considerada como un factor que afectará negativamente el rendimiento del panel solar. Es por eso, Isa, que en mi casa estamos planeando reemplazar nuestros paneles solares. Pero ven por qué luego no todos los paneles son iguales. No, no lo son. Las diferencias de calidad y producción de energía están enlazadas en más que solo sus respectivos fabricantes y diseños. Entonces para aclarar, en conclusión, la hipótesis que yo tenía desde un comienzo de que el factor como la radiación ultravioleta sí tiene un buen impacto en el panel es correcto, porque pues este le ayuda en parte a tener un mejor rendimiento y además de que ayuda a que genere la electricidad necesaria. Pero por otro lado, que pensaba yo que el calor era un factor positivo, ahora sé que es un factor negativo, ya que el rendimiento no se da cuando hay más calor, sino que ocurre lo contrario. Sí, correcto. Pero también recuerda que te expliqué sobre la temperatura, los diferentes tipos de clima, los tres tipos de radiación, las células fotovoltaicas, la potencia pico y que la calidad de los paneles puede variar. Bueno, sí, también puedo concluir que mi hipótesis acerca de la temperatura está incorrecta, porque pues entre mayor sea el nivel de temperatura, menor va a ser el rendimiento del panel fotovoltaico. Además que en cuanto a los diferentes tipos de clima, variará mucho, porque por ejemplo en lo que yo creía, de que por ejemplo en un día lluvioso era cuando menos rendimiento tenía, no, al contrario, es cuando más beneficios tiene. Y en un día de altas temperaturas de mucho calor es cuando menos rendimiento tiene. También concluyo que pues a pesar de que existen tres tipos de radiación, al momento en que estas se van a convertir la radiación en energía, se vuelven, por decirlo así, una sola. Y pues por último, que las celdas fotovoltaicas son las que producen la electricidad cuando la luz solar pega en el panel fotovoltaico, y que cuando hablamos de producción solar nos referimos a días completos. Sí, básicamente eso era todo sobre qué factores del clima pueden afectar de alguna manera el rendimiento de los paneles fotovoltaicos. Gracias, amiga. Después de esto creo que voy a considerar la idea de instalar un panel fotovoltaico en mi casa, teniendo en cuenta los diferentes tipos de paneles y todas sus precauciones. Esa es una buena idea. Me cuentas. Chao. Chao, que estés bien.